¿Qué onda, mi gente de la trama del saber? Aquí estamos de nuevo, listos para desenterrar los secretos más oscuros de la realeza y sacudirles el rollo. Prepárense bien, porque hoy vamos a meternos de lleno en la tremenda historia de la familia Braganza, la corona fugitiva, la tragedia y el apodrecimiento de la familia Braganza. Antes de que nos clavamos en este chismecito histórico que les pondrá la piel chinita, órale, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de nuestras historias. Déjennos un buen me gusta si este viaje al pasado les prende. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios de dónde nos están acompañando en esta aventura del saber. Su apoyo es el mero mole que nos impulsa a seguir echando luz sobre estas voces olvidadas. La Casa de Braganza, una dinastía que gobernó Portugal de 1640 a 1910, y, en un periodo bien crucial, el Imperio del Brasil de 1822 a 1889. ¿Qué onda con este rollo? Su historia es un caldero de eventos dramáticos. La restauración de la independencia de Portugal, invasiones extranjeras que te ponían los pelos de punta, pérdidas territoriales y una historia bien notoria de locura en la realeza. Un verdadero desmadre. Para la trama del saber, los Braganza son material riquísimo, lleno de crisis, decisiones desesperadas y el peso aplastante de una corona en tiempos de incertidumbre. El tema principal de este rollo es cómo la búsqueda de la independencia y el mantenimiento del poder llevaron a la Casa de Braganza a una serie de sacrificios personales, exilios forzados y un apodrecimiento que se manifestó en la locura real, enfermedades físicas devastadoras y el peso psicológico de gobernar en tiempos de caos. El gancho narrativo reside en el brutal contraste entre la dignidad que sus pinturas a óleo intentaban proyectar y la cruda realidad de sus vidas, llenas de confinamiento, exilio, decisiones desgarradoras y la implacable marcha de enfermedades que los fueron pudriendo poco a poquito. Vamos a desvelar las verdades incómodas de una dinastía que, a pesar de sus logros, cargó con el tormento y la decadencia. Nos centraremos en figuras clave como João IV de Portugal, el restaurador que vivió en la paranoia constante por la seguridad de su trono. También hablaremos de Afonso VI de Portugal, un rey inadaptado que terminó prisionero de su propia familia. No podemos olvidar a María I de Portugal, la loca, que sufrió un declive mental agonizante y cuyo estado deplorable la llevó a huir para el Brasil. Y claro, João VI de Portugal y del Brasil, el regente obeso y preocupado, forzado al exilio. Para cerrar, Pedro I del Brasil y IV de Portugal, el emperador héroe con un final trágico y prematuro por la tuberculosis. El conflicto principal es la lucha de los Braganza por asegurar y mantener sus tronos en un mundo cambiante, mientras lidiaban con enfermedades físicas debilitantes y de manera notable con la locura y el sufrimiento mental que se cebó en varios de sus miembros. La decadencia la vamos a ver con João IV de Portugal. Aunque fue un rey exitoso en la restauración de la independencia, su vida estuvo marcada por la paranoia constante y la aprehensión por la seguridad de su trono y familia. Este tormento psicológico que sus pinturas a óleo no logran capturar del todo, era una sombra que lo seguía por los siglos de los siglos. João IV de Portugal asumió el trono en un golpe audaz para restaurar la independencia de su nación del dominio español, un acto que lo convirtió en el primer rey de la Casa de Braganza. Sin embargo, esta audacia le costó caro en términos de paz mental, pues vivió bajo la constante amenaza de retribución española. El peso inmenso de la responsabilidad de consolidar el poder y proteger el reino debe haber sido un tormento psicológico constante, un estrés que, aunque no era una enfermedad visible, carcomía su interior.
Las pinturas a óleo de Juan IV de Portugal lo retratan como un monarca digno, con una mirada firme, pero esas obras de arte no pueden transmitir la tensión de un rey que asumió un riesgo tan inmenso por su nación, viviendo con el Jesús en la boca. Afonso VI de Portugal, hijo de Juan IV de Portugal, tuvo un reinado corto y bien conturbado, marcado por problemas de salud y disputas familiares que le hicieron la vida de cuadritos. Desde que era niño, Afonso VI de Portugal sufrió de parálisis parcial y de problemas para hablar, que probablemente se debieron a alguna enfermedad neurológica. Esto lo hizo bien frágil físicamente y en algunos periodos mentalmente inestable. ¡Qué bárbaro! Las pinturas a óleo de Afonso VI de Portugal son raras y a menudo lo idealizan, pero las descripciones de su definimiento y encierro son bien vívidas y te ponen un nudo en la garganta. La inaptitud de Afonso VI de Portugal para gobernar fue palpable y, qué desmadre, llevó a su deposición por su propio hermano, Pedro II de Portugal. Después de eso, fue sometido a un largo periodo de prisión y confinamiento, viviendo en condiciones que solo indican un sufrimiento físico y mental bien gacho. Fue una figura de gran controversia, con acusaciones de comportamiento bizarro e incapacidad mental, lo que generó una de las mayores intrigas familiares para su deposición. Este rollo es un ejemplo brutal de cómo la decadencia moral en la corte se cebaba con los más vulnerables, explotando sus debilidades para el beneficio político. María I de Portugal, la loca, hija de Mendoza, Juan V de Portugal, es uno de los ejemplos más impactantes de locura en la realeza europea. Su reinado, que al principio parecía prometedor, se hundió en una tragedia personal y en un caos político. La locura de María I de Portugal se manifestó después de la muerte de su marido, Pedro III de Portugal, y de su primogénito, José de Portugal, un doble golpe que la desmoronó. Fue un declive mental lento y agonizante, donde sufría de profunda melancolía, delirios y paranoia. A menudo se negaba en comer o dormir, y vivía en un estado de agitación y sufrimiento intenso, un verdadero circo de la vida para ella. La siguiente en la línea de los Braganza, mi gente, fue María I de Portugal, la loca, hija de Juan V de Portugal. Su historia es de esas que te calan hasta los huesos, un ejemplo bien marcado de locura en la realeza europea. Su reinado, que al principio prometía mucho, se fue hundiendo en una tragedia personal y en un desmadre político. La locura de María I de Portugal se manifestó después de la muerte de su marido, Pedro III de Portugal, y de su primogénito, José de Portugal, un doble golpe que la desmoronó por completo. Fue un declive mental lento y agonizante, donde sufría de profunda melancolía, delirios y paranoia. A menudo se negaba a comer o dormir y vivía en un estado de agitación y sufrimiento intenso, un verdadero circo de la vida para ella. La corte intentó esconder la condición de María I de Portugal. ¡Qué rollo! Pero su estado mental la hizo incapaz de gobernar. La fuga para el Brasil en medio de la invasión napoleónica ocurrió con la reina ya en un estado mental deplorable. Sus pinturas a óleo la muestran como una reina serena y devota, una imagen que contrasta de forma brutal con los relatos de su enfermedad mental y el sufrimiento que la consumió. Este apodrecimiento mental de María I de Portugal es un capítulo bien triste en la historia de los Braganza, un recordatorio de cómo la corona no te salva del tormento del alma. Juan I de Portugal y del Brasil, hijo de María I de Portugal, fue el siguiente en la línea del sufrimiento Braganza. Él asumió la regencia de su madre loca en un momento de crisis profunda, con su mamá mentalmente incapacitada y el reino amenazado. Imagínense el peso de esa corona.
Su vida fue una sucesión de decisiones bien difíciles y de exilio, un verdadero calvario personal. La dolorosa decisión de huir para el Brasil con toda la corte, dejando Portugal atrás ante la invasión napoleónica, fue un acto de desesperación. Fue como un trueno en un cielo despejado que cambió el destino de dos naciones. João VI de Portugal y del Brasil vivió bajo la presión constante de las ambiciones políticas y de las pérdidas familiares, un nudo en la garganta permanente. Hay sospechas de que su muerte fue por envenenamiento, lo que añade un elemento de intriga bien fuerte a su historia. Sus pinturas a óleo lo muestran como un rey obeso y preocupado, una representación bien fiel del peso que cargaba sobre sus hombros. Este apodrecimiento no fue solo físico, sino también el cansancio de una vida llena de incertidumbre y decisiones que te quitaban el sueño. Un rey que se desmoronaba bajo la carga de dos coronas. La regencia de Juan VI de Portugal y del Brasil estuvo marcada por el miedo y la necesidad de mantener unida a la Casa de Braganza y sus dominios. Él tuvo que navegar aguas turbulentas con las invasiones francesas a Portugal y las presiones de las potencias europeas. Las intrigas en la corte, tanto en Portugal como después en Brasil, eran el pan de cada día. ¡Qué desmadre! Y el rey, aunque intentaba mantener la calma, cargaba con el estrés de ser el pilar de una dinastía en fuga. En las pinturas a óleo de Juan VI de Portugal, esa expresión preocupada y su figura pesada son un testimonio silencioso de los desafíos colosales que enfrentó en su reinado. Pedro I del Brasil y IV de Portugal, hijo de Juan VI de Portugal y del Brasil, fue una figura de acción, un verdadero héroe de la independencia de Brasil. ¡Qué bárbaro! Pero como muchos de los Braganza, también tuvo una vida de pasiones intensas y tragedias personales. Enfrentó la complejidad de dividirse entre Portugal y Brasil, dos coronas que le pesaban, y terminó abdicando de ambos tronos. Su vida personal fue bien tumultuada, llena de infidelidades y la muerte de su primera esposa, Leopoldina de Austria, y de su hijo mayor, que lo afectaron profundamente. Las pinturas a óleo de Pedro I del Brasil lo muestran como un héroe, un libertador, pero esconden los años de sufrimiento físico y las decisiones dolorosas que lo llevaron a un final prematuro. Pedro I del Brasil y IV de Portugal murió joven de tuberculosis, una enfermedad que lo consumió lenta y dolorosamente, un definimiento físico que las pinturas a óleo de Pedro I del Brasil, que lo muestran en todo su esplendor como héroe de la independencia, no revelan en absoluto. Este apodrecimiento por la enfermedad que lo fue carcomiendo, poquito a poquito, es un contraste brutal con la imagen de dinamismo y acción que siempre proyectó. La intriga y la decadencia moral también rodearon su figura, con chismecitos políticos y escándalos personales que reflejaban la volatilidad de su tiempo. Fue un príncipe, un rey, un emperador, pero también un hombre atormentado por su propia carne y sus propias pasiones. La doble abdicación de Pedro I del Brasil y IV de Portugal es un clímax emocional de su vida, mi gente. Un acto que pocos monarcas se atrevieron a hacer. Primero en Brasil dejó el trono para su hijo Pedro II. Luego, en Portugal, abdicó a favor de su hija María II. Estas decisiones, aunque estratégicas, venían cargadas de un peso personal inmenso, pues significaban renunciar al poder y a la conexión directa con las naciones que amaba. Las pinturas a óleo de Pedro I del Brasil, que lo representan a caballo o en poses heroicas, no capturan la angustia de un hombre que se desprendía de su corona, un sacrificio que lo pudrió por dentro de otra manera. La vida de Pedro I del Brasil y IV de Portugal fue un torbellino de emociones y responsabilidades que le pasaron factura a su salud.
Las exigencias de gobernar dos imperios, las campañas militares y las intrigas de la corte eran una carga constante. Aunque sus retratos en pintura a óleo lo muestran con un espíritu indomable, la realidad era la de un hombre que se consumía por la tuberculosis, una enfermedad implacable que lo fue definiendo hasta la muerte. Su sufrimiento fue un eco de las tragedias que ya habían marcado a sus antepasados Braganza, una maldición que no perdonaba a nadie, ni siquiera a los héroes nacionales. La Casa de Braganza, con su ascensión dramática y el exilio para el Brasil, es un excelente ejemplo de cómo la realeza puede ser forzada a enfrentar la decadencia de sus imperios y la fragilidad de su propia salud mental y física. Todo eso bajo el ojo público y el peso de la historia. Desde Juan IV de Portugal hasta Pedro I de León. Brasil, sus vidas están llenas de crisis, decisiones desesperadas y un apodrecimiento que se manifiesta en la locura real, enfermedades devastadoras y el peso psicológico de gobernar en tiempos de caos. Las pinturas a óleo, que intentan dignificarlos, a menudo esconden el tormento que cargaban. El legado de la familia Braganza es una mezcla de heroísmo y tragedia. Fueron los que restauraron la independencia de Portugal y fundaron el Imperio de Brasil, pero a un costo personal altísimo. La locura de María I de Portugal, el confinamiento de Afonso VI de Portugal, el exilio de Juan VI de Portugal y del Brasil, y la muerte prematura de Pedro I del Brasil por tuberculosis, son solo algunos ejemplos del pudrimiento que acompañó su reinado. Estas historias nos recuerdan que, incluso para aquellos con sangre real, el destino puede ser bien cruel, y la vida, un calvario de sufrimiento que ninguna corona puede aliviar. La siguiente, en la línea de los Braganza, mi gente, fue María I de Portugal, la loca, hija de Juan V de Portugal. Su historia es de esas que te calan hasta los huesos, un ejemplo bien marcado de locura en la realeza europea. Su reinado, que al principio prometía mucho, se fue hundiendo en una tragedia personal y en un desmadre político. La locura de María I de Portugal se manifestó después de la muerte de su marido, Pedro III de Portugal, y de su primogénito, José de Portugal, un doble golpe que la desmoronó por completo. Fue un declive mental lento y agonizante, donde sufría de profunda melancolía, delirios y paranoia. A menudo se negaba a comer o dormir, y vivía en un estado de agitación y sufrimiento intenso, un verdadero circo de la vida para ella. La corte intentó esconder la condición de María I de Portugal. ¡Qué rollo! Pero su estado mental la hizo incapaz de gobernar. La fuga para el Brasil en medio de la invasión napoleónica ocurrió con la reina ya en un estado mental deplorable. Sus pinturas a óleo la muestran como una reina serena y devota, una imagen que contrasta de forma brutal con los relatos de su enfermedad mental y el sufrimiento que la consumió. Este apodrecimiento mental de María I de Portugal es un capítulo bien triste en la historia de los Braganza, un recordatorio de cómo la corona no te salva del tormento del alma. Juan VI de Portugal y del Brasil, hijo de María I de Portugal, fue el siguiente en la línea del sufrimiento Braganza. Él asumió la regencia de su madre, loca, en un momento de crisis profunda, con su mamá mentalmente incapacitada y el reino amenazado. Imagínense el peso de esa corona. Su vida fue una sucesión de decisiones bien difíciles y de exilio, un verdadero calvario personal. La dolorosa decisión de huir para el Brasil con toda la corte, dejando Portugal atrás ante la invasión napoleónica, fue un acto de desesperación. Fue como un trueno en un cielo despejado que cambió el destino de dos naciones. João VI de Portugal y del Brasil vivió bajo la presión constante de las
ambiciones políticas y de las pérdidas familiares, un nudo en la garganta permanente. Hay sospechas de que su muerte fue por envenenamiento, lo que añade un elemento de intriga bien fuerte a su historia. Sus pinturas a óleo lo muestran como un rey obeso y preocupado, una representación bien fiel del peso que cargaba sobre sus hombros. Este apodrecimiento no fue solo físico, sino también el cansancio de una vida llena de incertidumbre y decisiones que te quitaban el sueño. Un rey que se desmoronaba bajo la carga de dos coronas. La regencia de Juan VI de Portugal y del Brasil estuvo marcada por el miedo y la necesidad de mantener unida a la Casa de Braganza y sus dominios. Él tuvo que navegar aguas turbulentas, con las invasiones francesas a Portugal y las presiones de las potencias europeas. Las intrigas en la corte, tanto en Portugal como después en Brasil, eran el pan de cada día. ¡Qué desmadre! Y el rey, aunque intentaba mantener la calma, cargaba con el estrés de ser el pilar de una dinastía en fuga. En las pinturas a óleo de Juan VI de Portugal, esa expresión preocupada y su figura pesada son un testimonio silencioso de los desafíos colosales que enfrentó en su reinado. Pedro I del Brasil y IV de Portugal, hijo de Juan VI de Portugal y del Brasil, fue una figura de acción, un verdadero héroe de la independencia de Brasil. ¡Qué bárbaro! Pero, como muchos de los Braganza, también tuvo una vida de pasiones intensas y tragedias personales. Enfrentó la complejidad de dividirse entre Portugal y Brasil, dos coronas que le pesaban, y terminó abdicando de ambos tronos. Su vida personal fue bien tumultuada, llena de infidelidades, y la muerte de su primera esposa, Leopoldina de Austria, y de su hijo mayor, que lo afectaron profundamente. Las pinturas a óleo de Pedro I del Brasil lo muestran como un héroe, un libertador, pero esconden los años de sufrimiento físico y las decisiones dolorosas que lo llevaron a un final prematuro. Pedro I del Brasil y IV de Minos. Portugal murió joven de tuberculosis, una enfermedad que lo consumió lenta y dolorosamente, un definimiento físico que las pinturas a óleo de Pedro I del Brasil, que lo muestran en todo su esplendor como héroe de la independencia, no revelan en absoluto. Este apodrecimiento por la enfermedad, que lo fue carcomiendo poquito a poquito, es un contraste brutal con la imagen de dinamismo y acción que siempre proyectó. La intriga y la decadencia moral también rodearon su figura, con chismecitos políticos y escándalos personales que reflejaban la volatilidad de su tiempo. Fue un príncipe, un rey, un emperador, pero también un hombre atormentado por su propia carne y sus propias pasiones. La doble abdicación de Pedro I del Brasil y IV de Portugal es un clímax emocional de su vida, mi gente, un acto que pocos monarcas se atrevieron a hacer. Primero en Brasil dejó el trono para su hijo Pedro II. Luego, en Portugal, abdicó a favor de su hija María II. Estas decisiones, aunque estratégicas, venían cargadas de un peso personal inmenso, pues significaban renunciar al poder y a la conexión directa con las naciones que amaba. Las pinturas a óleo de Pedro I del Brasil, que lo representan a caballo o en poses heroicas, no capturan la angustia de un hombre que se desprendía de su corona, un sacrificio que lo pudrió por dentro de otra manera. La vida de Pedro I del Brasil y IV de Portugal fue un torbellino de emociones y responsabilidades que le pasaron factura a su salud. Las exigencias de gobernar dos imperios, las campañas militares y las intrigas de la corte eran una carga constante. Aunque sus retratos en pintura a óleo lo muestran con un espíritu indomable, la realidad era la de un hombre que se consumía por la tuberculosis, una enfermedad implacable que lo fue definiendo hasta la muerte. Su sufrimiento fue un eco de las tragedias que ya habían marcado a sus antepasados Braganza, una maldición que no perdonaba a nadie,
ni siquiera a los héroes nacionales. La Casa de Braganza, con su ascensión dramática y el exilio para el Brasil, es un excelente ejemplo de cómo la realeza puede ser forzada a enfrentar la decadencia de sus imperios y la fragilidad de su propia salud mental y física. Todo eso bajo el ojo público y el peso de la historia. Desde Juan IV de Portugal hasta Pedro I del Brasil, sus vidas están llenas de crisis, decisiones desesperadas y un apodrecimiento que se manifiesta en la locura real, enfermedades devastadoras y el peso psicológico de gobernar en tiempos de caos. Las pinturas a óleo que intentan dignificarlos a menudo esconden el tormento que cargaban. El legado de la familia Braganza es una mezcla de heroísmo y tragedia. Fueron los que restauraron la independencia de Portugal y fundaron el Imperio de Brasil, pero a un costo personal altísimo. La locura de María I de Portugal, el confinamiento de Afonso VI de Portugal, el exilio de Juan VI de Portugal y del Brasil, y la muerte prematura de Pedro I del Brasil por tuberculosis, son solo algunos ejemplos del pudrimiento que acompañó su reinado. Estas historias nos recuerdan que, incluso para aquellos con sangre real, el destino puede ser bien cruel, y la vida, un calvario de sufrimiento que ninguna corona puede aliviar. La Casa de Braganza, mi gente, es un ejemplo bien claro de cómo la realeza puede ser forzada a enfrentar la decadencia de sus imperios y la fragilidad de su propia salud, tanto mental como física, todo bajo el ojo público y el peso aplastante de la historia, desde Juan IV de Portugal, el rey paranoico, hasta Afonso VI de Portugal, el monarca prisionero, y la locura de María I de Portugal. Sus vidas están llenas de crisis, decisiones desesperadas y un apodrecimiento que se manifestaba en tormentos mentales y enfermedades devastadoras. Las pinturas a óleo que intentan dignificarlos a menudo esconden el sufrimiento que cargaban, un velo que hoy, en la trama del saber, levantamos para mostrar la humanidad detrás del mito. La historia de los Braganza es una lección brutal sobre la naturaleza efímera del poder y la vulnerabilidad del cuerpo humano, incluso cuando se encuentra bajo una corona. Cada enfermedad, cada exilio forzado y cada acto de locura que marcó a esta familia contribuyó a forjar un legado de dolor y decadencia que resonaría por siglos. A pesar de los intentos de glorificar su memoria, la neta es que muchos de ellos vivieron y murieron en agonía, con sus cuerpos y mentes sucumbiendo a fuerzas que estaban más allá de su control. Las pinturas a óleo de la época, si bien nos muestran la majestuosidad de su porte, son un velo que apenas esconde las cicatrices de un calvario personal y dinástico que, aquí en la trama del saber, buscamos desvelar en toda su cruda realidad. El sufrimiento de María I de Portugal, la loca, es el clímax emocional de esta dinastía. Su declive mental, lento y agonizante, con profunda melancolía, delirios y paranoia, fue un calvario para ella y para la corte. La incapacidad para gobernar y la trágica fuga para Brasil con la reina, ya en un estado deplorable, son un testimonio desgarrador. Sus pinturas a óleo la muestran serena y devota, pero ocultan el tormento y el apodrecimiento mental que la consumió. Un recordatorio de que ni la realeza está a salvo de la enfermedad que te carcome el alma, dejando una marca indeleble en su legado. Juan VI de Portugal y del Brasil, el regente de su madre, loca, cargó con el peso de la corona en un momento de crisis profunda. La dolorosa decisión de huir para el Brasil con toda la corte, dejando Portugal atrás, fue un acto de desesperación que cambió el destino de dos naciones. Vivió bajo la presión constante de las ambiciones políticas y de las pérdidas familiares,
un nudo en la garganta permanente que se refleja en sus pinturas a óleo, donde se le ve obeso y preocupado. La sospecha de que su muerte fue por envenenamiento añade un elemento de intriga que no podía faltar en esta saga de pudrimiento real. Pedro I del Brasil y IV de Portugal, el héroe de la independencia, también fue un hombre de pasiones intensas y tragedias personales. Enfrentó la complejidad de dividirse entre Portugal y Brasil, dos coronas que le pesaban, y terminó abdicando de ambos tronos. Su vida personal, llena de infidelidades, y la muerte de su primera esposa y de su hijo mayor lo afectaron profundamente. Murió joven de tuberculosis, una enfermedad que lo consumió lenta y dolorosamente, un definimiento físico que las pinturas a óleo de Pedro I del Brasil, que lo muestran heroico, no revelan en absoluto. Su historia es un claro ejemplo de cómo el apodrecimiento alcanza hasta a los grandes libertadores. La doble abdicación de Pedro I del Brasil y IV de Portugal es un acto que pocos monarcas se atrevieron a hacer, un clímax de renuncia personal que te deja pensando. Las pinturas a óleo que lo representan a caballo o en poses heroicas no capturan la angustia de un hombre que se desprendía de sus coronas. Un sacrificio que lo pudrió por dentro de otra manera. Su vida fue un torbellino de emociones y responsabilidades que le pasaron factura a su salud, demostrando que gobernar dos imperios, librar campañas militares y soportar las intrigas de la corte eran una carga constante, un peso que ningún óleo puede representar por completo. Afonso VI de Portugal, el rey que sufrió de parálisis parcial y problemas de habla desde la infancia, es un caso de apodrecimiento físico y mental que culminó en su confinamiento. Su inaptitud para gobernar llevó a su deposición por su propio hermano y a un largo periodo de prisión. Las pinturas a óleo de Afonso VI de Portugal son raras y a menudo lo idealizan, pero las descripciones de su definimiento y encierro son bien vívidas y te ponen un nudo en la garganta. Su historia es un recordatorio de cómo la intriga familiar puede explotar la vulnerabilidad de un monarca hasta su caída más brutal. La búsqueda de un heredero y la continuación de la dinastía fueron siempre una carga para los Braganza. La presión por un sucesor en un ambiente de intrigas constantes a menudo exacerbaba las debilidades de los monarcas, contribuyendo a su apodrecimiento personal. Esta obsesión por la sucesión, vista a través de los ojos de la Casa de Braganza, demuestra cómo la pureza de la sangre real y el deber dinástico podían llevar a la crueldad, el exilio y un sufrimiento inmenso que las pinturas a óleo, tan formales, apenas insinúan. La Casa de Braganza, con su ascensión dramática y el exilio para el Brasil, es un excelente ejemplo de cómo la realeza puede ser forzada a enfrentar la decadencia de sus imperios y la fragilidad de su propia salud mental y física. Todo eso bajo el ojo público y el peso de la historia. Desde Juan IV de Portugal hasta Pedro I del Brasil, sus vidas están llenas de crisis, decisiones desesperadas y un apodrecimiento que se manifiesta en la locura real, enfermedades devastadoras y el peso psicológico de gobernar en tiempos de caos. Las pinturas a óleo, que intentan dignificarlos, a menudo esconden el tormento que cargaban, un secreto que ahora desvelamos. El legado de la familia Braganza es una mezcla de heroísmo y tragedia. Fueron los que restauraron la independencia de Portugal y fundaron el Imperio de Brasil, pero a un costo personal altísimo. La locura de María I de Portugal, el confinamiento de Afonso VI de Portugal, el exilio de Juan VI de Portugal y del Brasil, y la muerte prematura de Pedro I del Brasil por tuberculosis, son solo algunos ejemplos del pudrimiento que acompañó su reinado.
Estas historias nos recuerdan que, incluso para aquellos con sangre real, el destino puede ser bien cruel y la vida un calvario de sufrimiento que ninguna corona puede aliviar. La locura de María I de Portugal es un testamento brutal de cómo el sufrimiento psicológico puede devorar a un monarca. Su incapacidad para gobernar, su estado de agitación y su profundo dolor mental la convierten en una de las figuras más trágicas de la realeza europea. Las pinturas a óleo la muestran serena, una fachada para el caos que vivía por dentro, un apodrecimiento del alma que la acompañó hasta su muerte. Su huida a Brasil en un estado deplorable es el símbolo de una monarquía que se desmoronaba bajo el peso de su propia vulnerabilidad. El exilio de la corte portuguesa a Brasil, liderado por Juan VI de Portugal y del Brasil, fue una decisión desesperada que, aunque salvó la dinastía, implicó un inmenso sacrificio personal. El rey, obeso y preocupado, cargaba con el peso de 2 coronas y la incertidumbre del futuro. Las intrigas y la presión política lo persiguieron hasta el final, e incluso su muerte está rodeada de sospechas de envenenamiento, un apodrecimiento que no se limitaba a las enfermedades, sino a la corrupción de la vida cortesana. Sus pinturas a óleo reflejan una angustia que era palpable en su día a día. La historia de Pedro I del Brasil y IV de Portugal es un nudo en la garganta para quien la escucha. El héroe que proclamó la independencia de Brasil murió joven, consumido por la tuberculosis, una enfermedad que lo definió lentamente. Su vida, llena de pasiones y conflictos, es un reflejo de cómo la realeza, a pesar de sus logros, no puede escapar de la fragilidad de la carne. Sus pinturas a óleo, que lo muestran en todo su esplendor, contrastan brutalmente con la realidad de su cuerpo enfermo, un apodrecimiento silencioso que lo llevó a una muerte prematura y a un legado agridulce. Así, mi gente, la Casa de Braganza nos deja un legado que va más allá de los libros de texto. Nos habla de la condición humana, del precio del poder y de cómo la verdadera historia, esa que se esconde detrás de las grandes narrativas y las pinturas a óleo, es a menudo la más conmovedora y la más brutal. En la trama del saber seguimos iluminando estas sombras para que las voces de aquellos que sufrieron, incluso en el trono, no sean olvidadas. Órale. Manténganse bien clavados en nuestro canal, porque lo que viene les va a sacar un buen ¡qué bárbaro!